Antes de empezar con el siguiente documental, queremos hablar sobre el significado de la palabra o el término aymara. La etimología de aymara es incierta y no está completamente clara. Sin embargo, se cree que proviene de una palabra en quechua, otra lengua indígena de los Andes, que significa parlante o persona que habla. Esto sugiere que podría haber sido un término usado por los quechuas para referirse a sus vecinos que hablaban una lengua diferente, es decir, los aymaras. Es importante tener en cuenta que las etimologías de las lenguas indígenas a menudo son difíciles de determinar con precisión, debido a la falta de registros históricos. Otros estudiosos afirman que la palabra aymara viene de Hayamararú, compuesta de Haya, lejos, Mara, tiempo o año, y Aru, idioma, es decir, lengua de muchos años. Según parece, este idioma sería más antiguo que el quechua. Entre las majestuosas montañas de los Andes, a través del tiempo, florecieron diversas culturas, de las cuales solo unas pocas han perdurado, entre ellas los aymaras. Esta etnia se destaca como uno de los pueblos originarios más prominentes en la actual Sudamérica, llegando incluso a reconocerse como una nación con su propia cosmovisión y lengua reconocida oficialmente en algunos países latinoamericanos. Pero, ¿quiénes son los aymaras y cómo lograron destacar? Es crucial explorar su origen y situación actual. Para ubicarlos en el mapa, debemos remontarnos a la meseta andina del lago Titicaca, donde han habitado desde tiempos precolombinos y aún perduran en el noroeste de Argentina, norte de Chile, occidente de Bolivia y sureste de Perú, siendo más prevalentes en estos dos últimos países. Reconocidos historiadores y antropólogos sostienen que los aymaras tendrían sus raíces en la cultura tiahuanaco, que se extendió por lo que hoy son Perú, Bolivia y Chile. Esta hipótesis se basa en consideraciones geográficas, ya que la desaparición de este estado ocurrió alrededor del siglo XII, después de Cristo. Desde entonces, surgieron varios reinos aymaras, como los canas del sur de Cusco, los carangas en la región del río Lauca, los charcas en la actual Chuquisaca o los hatun collas en Puno. Sin embargo, hay otras teorías que sugieren un origen desde el centro de Perú o la región del Copiapó en Chile, lo que indicaría que los aymaras no son nativos de la cuenca del lago Titicaca. Durante la época del incanato, los aymaras fueron influenciados por el imperio incaico, con similitudes arquitectónicas y la conquista de sus reinos por parte de Pachacútec y Tupac Yupanqui en 1470. Todo su territorio quedó dentro del Collasuyo, una de las 4 regiones del imperio incaico que se extendía desde el sur de Cusco hasta el río Maule en Chile y Santiago del Estero en Argentina. ¿Cómo era la organización social de los aymaras? Se organizaban en comunidades llamadas ayllus, unidades sociales y económicas basadas en el parentesco y la reciprocidad. Cada ayllu tiene un jefe o malcu, responsable de velar por el bienestar de la comunidad. Los miembros del ayllu se consideraban descendientes de un ancestro común y compartían un territorio ancestral. La tierra no era considerada como propiedad individual, sino que pertenecía al ayllu en su conjunto. Primaba la reciprocidad y la ayuda mutua.
Los miembros del Ayu trabajaban juntos para cultivar la tierra, criar animales, construir sus hogares y celebrar sus tradiciones. Era una fuente de identidad que a su vez fortalecía la vida en comunidad, donde además se transmitían la sabiduría ancestral, los valores comunitarios y la conexión con la tierra, la Pachamama. La Pachamama, o Madre Tierra, es la deidad central del universo aymara. Ella es la fuente de vida, fertilidad y abundancia. Los aymaras la veneran con ofrendas, rituales y ceremonias, implorando su protección y bendición. A diferencia de la cultura occidental, los aymaras celebran el Machac Mara o Año Nuevo el 21 de junio, lo que simboliza el retorno del sol y un nuevo ciclo agrícola. Se estima que antes de la llegada de los europeos, existían 3 millones aproximadamente de aymaras, pero su población se redujo drásticamente durante la conquista española debido a enfermedades y otras causas. Aunque se recuperaron después de las guerras de independencia, no lograron formar un estado propio y quedaron bajo el dominio de los países recién formados. Actualmente, la mayoría de aymaras se encuentra en Bolivia, distribuidos en los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí. En Perú, en la región de Puno, Moquegua y Tacna. En menor cantidad en Chile, en las regiones de Arica, Parinacota y Tarapacá. Y en Argentina, específicamente en las provincias de Salta y Jujuy, aunque su número tiende a disminuir en estos dos últimos países. Los aymaras durante la colonización española. Las comunidades aymaras fueron testigos de un cambio drástico en su mundo. Las crónicas y relatos de testigos presenciales ofrecen una mirada vívida y conmovedora sobre el impacto inicial de la colonización en estas comunidades. El choque cultural que experimentaron los pueblos de la Biala, entre ellos los aymaras con los españoles, desató una serie de sentimientos en las comunidades nativas, desde la curiosidad hasta el miedo profundo. Pero el impacto de la colonización pronto se hizo sentir de manera palpable y devastadora. Los españoles comenzaron a imponer su voluntad sobre sus pueblos conquistados, exigiéndoles abusivos tributos y sometiéndolos a trabajos forzados. Así pues, al igual que los demás pueblos, los aymaras fueron despojados de sus tierras y su libertad, y se vieron obligados a abandonar sus formas de vida tradicionales y adaptarse a las demandas de sus amos. Uno de los aspectos más dolorosos para los aymaras fue la imposición del cristianismo por parte de los conquistadores. En la memoria histórica de los aymaras, aún yace el triste recuerdo de cómo los sacerdotes españoles destruyeron sus templos y prohibieron sus rituales ancestrales. Nos obligaron a arrodillarnos ante una cruz, un símbolo que no era nuestro. Aún resuena el lamento en las nuevas generaciones. La fe de su pueblo fue sometida a la fuerza, mientras los viejos dioses eran relegados al olvido. Pero quizá lo más devastador de todo fue la introducción de la esclavitud en las comunidades aymaras. Miles fueron arrancados de sus hogares y llevados a trabajar en las minas y en los campos de los españoles. La esclavitud se convirtió en una marca indeleble en la historia de los aymaras, una herida que aún tardaría siglos en cicatrizar. A pesar del sufrimiento y la opresión, los aymaras nunca perdieron su espíritu indomable y supieron resistir con valentía, manteniendo viva la llama de su cultura y sus tradiciones a pesar de todas las adversidades, como verdaderos hijos de la tierra y del sol. Aunque la colonización dejó cicatrices profundas en el alma de los aymaras,
también los fortaleció en su determinación de preservar su identidad y luchar por un futuro mejor. Las entrevistas con líderes aymaras contemporáneos proporcionan una visión fascinante de las estrategias de resistencia que sus ancestros emplearon frente a la colonización y a la opresión cultural. A través de estas conversaciones, es posible comprender cómo los aymaras han mantenido su identidad y han resistido a la imposición cultural, destacando la importancia de la preservación de la lengua, las tradiciones orales, la música y la danza como formas de resistencia. Estos elementos culturales no solo son una expresión de la identidad aymara, sino que también actúan como herramientas para resistir la dominación cultural externa. La resistencia también se manifiesta en la lucha por la tierra y los recursos naturales, que son fundamentales para la subsistencia y la cosmovisión aymara. A lo largo de la historia, los aymaras han resistido activamente los intentos de despojo de sus territorios ancestrales, defendiendo su derecho a la tierra y a un modo de vida sostenible. A pesar de la influencia española y la imposición del cristianismo, muchos lugares sagrados y rituales aymaras han resistido el paso del tiempo y continúan siendo centros de prácticas espirituales y culturales. Las imágenes de lugares sagrados como montañas, lagos y manantiales revelan la profunda conexión espiritual que los aymaras tienen con la naturaleza. Estos lugares son considerados como puntos de encuentro entre el mundo terrenal y el mundo espiritual, donde se llevan a cabo rituales de agradecimiento, petición y comunión con los ancestros y los espíritus de la naturaleza. Los rituales aymaras, como la ceremonia de la Pachamama y el Tata Inti, han resistido la influencia española y se han adaptado para coexistir con las creencias cristianas. Estas prácticas sincréticas reflejan la capacidad de los aymaras para mantener su identidad cultural mientras incorporan elementos externos. El sincretismo cultural entre las tradiciones aymaras y las creencias cristianas impuestas por los colonizadores españoles es evidente en diversas manifestaciones culturales y religiosas. Un ejemplo destacado es la celebración de festividades religiosas que combinan elementos cristianos con rituales aymaras. Por ejemplo, la fiesta de la Virgen de Copacabana, como también la fiesta de la Candelaria en el Perú, venerada tanto por católicos como por aymaras. Incorpora rituales prehispánicos de agradecimiento a la Pachamama y a los espíritus de la naturaleza. El arte religioso aymara también refleja este sincretismo, con representaciones de santos cristianos que adoptan rasgos y símbolos aymaras. Estas imágenes fusionadas son un testimonio de la adaptabilidad de la cultura aymara y su capacidad para reinterpretar y resignificar las influencias externas. La resistencia y adaptación de la cultura aymara son procesos dinámicos que se manifiestan a través de la preservación de tradiciones ancestrales, la continuidad de rituales sagrados y el sincretismo cultural con el cristianismo. Estos aspectos revelan la riqueza y la vitalidad de la cultura aymara en su constante búsqueda de autonomía y preservación identitaria. Los aymaras y la resistencia a la dominación europea. Los aymaras también han participado activamente en las rebeliones en contra de la dominación española. A la par del alzamiento en Perú encabezado por el mestizo José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, en Bolivia un campesino aymara de nombre Julián Apaza, cuyos padres murieron en los socavones de las minas de Potosí, adaptando el nombre de Túpac Katari, encabezó el levantamiento indígena más relevante a finales del siglo XVIII. Los virreinatos afectados necesitaron 2 años para sofocar la rebelión. Según las crónicas, Túpac Katari, al mando de un ejército de más de 40.000 hombres, logró sitiar en 2 oportunidades la ciudad de La Paz. Ante los asedios,
los españoles recurrieron a todo tipo de maniobras políticas y militares, así como alianzas con líderes indígenas contrarios a Túpac Katari. Finalmente fue traicionado por uno de sus colaboradores más cercanos en noviembre de 1781. Todos los líderes de la rebelión fueron apresados y posteriormente ejecutados, incluida su esposa, Bartolina Sisa, y su hermana, Gregoria Apaza. Antes de acabar con su vida, los españoles le cortaron su cabello largo porque representaba su rebeldía. Luego cortaron su lengua para que nadie escuchara las últimas palabras. Y al igual que Túpac Amaru II, Túpac Katari fue descuartizado por caballos en su pueblo natal el 14 de noviembre de 1781. Como escarmiento, colocaron su cabeza en la ciudad de La Paz, primero en la Plaza Mayor, después en Quilliquilli. Otras partes de su cuerpo fueron exhibidas en otras ciudades mientras su torso fue quemado y sus cenizas arrojadas al viento. Lo que enfrentan en la actualidad los aymaras. El ayu en la actualidad enfrenta desafíos en el mundo moderno, pero su legado continúa vivo. Las nuevas generaciones se inspiran en sus valores y tradiciones para construir un futuro más justo y sostenible. La identidad aymara se refleja en el uso de la huipala, una bandera indigenista presente en manifestaciones y ceremonias religiosas. Aunque muchos aymaras han adoptado el cristianismo, aún conservan aspectos de su cosmovisión ancestral. En el contexto contemporáneo, los aymaras siguen enfrentando numerosos desafíos, incluida la lucha por la tierra y los derechos indígenas. La expansión de la agricultura comercial, la minería y otros proyectos de desarrollo ha llevado a conflictos por el acceso a recursos naturales, con frecuencia en detrimento de las comunidades aymaras. La falta de reconocimiento y protección de sus derechos territoriales ha exacerbado las tensiones entre las comunidades indígenas y los gobiernos nacionales. Además, la presión de la modernización y la globalización ha generado un fenómeno característico en esta etnia y su participación activa en las economías emergentes ligadas al comercio. La migración hacia áreas urbanas, la influencia de medios de comunicación masivos y la educación occidentalizada han generado una desconexión preocupante sobre las tradiciones y la sabiduría autóctona. Los líderes aymaras, conscientes de estos desafíos, han emergido como voces claves en la defensa de los derechos y la preservación de la identidad cultural. Líderes como Fausto Reynaga, escritor, líder intelectual y activista del movimiento indígena en Bolivia y América Latina, con más de 30 libros publicados, fue uno de los pioneros en promover el indigenismo y abogar por el reconocimiento y la valoración de la cultura, la historia y la cosmovisión indígena como elementos fundamentales en la construcción de sociedades más justas y equitativas. En 1971, inspirado en la retórica de la revolución de Túpac Katari y la obra de Fausto Reynaga, emerge en Bolivia el catarismo como la mayor fuerza de oposición al régimen gubernamental imperante, promovidos por el movimiento universitario y las organizaciones campesinas. La base del pensamiento catarista es: vamos a mirar el mundo desde nuestra perspectiva, vamos a recuperar nuestra propia tradición y vamos a estructurarnos a partir de nuestra propia historia. La cosmovisión catarista, también conocida como cosmovisión andina o cosmovisión aymara, es una concepción del mundo y de la vida arraigada en las tradiciones culturales y espirituales de los pueblos indígenas de los Andes, en particular del pueblo aymara. Esta cosmovisión ha sido promovida y desarrollada por líderes como Felipe Quispe, conocido como el Malcu, político, historiador y catedrático indigenista, fundador de organizaciones políticas de carácter guerrillero como el movimiento indígena Túpac Katari, entre otros.
en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y la autodeterminación, ha contribuido significativamente a la visibilización de las demandas aymaras a nivel nacional e internacional. El Malku, en 1988, escribe Tupac Katari vive y vuelve, carajo, en el que señala el pensamiento político de lucha anticolonial denominada Guerra Revolucionaria de Ayllus, como inspiración para campesinos, mineros y fabriles, y destaca a los amautas como grandes estrategas militares, y postula la lucha armada como único camino hacia la liberación del pueblo indígena. Su aporte en la articulación de las fuerzas políticas que llevarían luego a Evo Morales al poder en 2006 y la transformación en Bolivia de una república colonial a un estado plurinacional es innegable. Otros líderes aymaras, como Tarsila Rivera Sea en Perú, han trabajado incansablemente en la promoción de los derechos de las mujeres indígenas y la revitalización de las prácticas culturales tradicionales. Su trabajo en organizaciones como el Centro de Culturas Indígenas del Perú ha sido fundamental para empoderar a las mujeres aymaras y fortalecer el tejido social de sus comunidades. El espíritu combativo del pueblo aymara irrumpe también en la escena política peruana durante la caída de la dictadura fujimorista en las llamadas Marcha de los Cuatro Suyos. Walter Adubiri, junto a otros líderes y lideresas, encabezaría el denominado Aymarazo, levantamiento popular en contra del gobierno aprista de Alan García Pérez, quien pretendía imponer a sangre y fuego la concesión minera Santa Ana, a cargo de la empresa canadiense Bear Creek Mining Corporation. Las comunidades de la zona sur de Puno rechazaron el proyecto debido a que las actividades de la minera perjudicarían sus actividades agropecuarias, además de contaminar sus aguas. La participación del pueblo aymara en el triunfo de Pedro Castillo en las elecciones presidenciales de Perú en el 2021 fue significativa, especialmente en las regiones del sur andino del país, donde se concentra una parte importante de esta etnia. Castillo, un maestro rural y líder sindical, logró conectar con amplios sectores de la población rural y de origen indígena, incluyendo a los aymaras, a través de su discurso centrado en la defensa de los derechos de los trabajadores, la lucha contra la pobreza y la desigualdad, y la promoción de una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. Tras el golpe de los grupos de poder al gobierno de Pedro Castillo y la consolidación del régimen de Dina Boluarte, con más de 70 muertos y centenares de heridos, los aymaras junto a los pueblos del sur peruano supieron encabezar las denominadas tomas de Lima, masivas caravanas de pobladores rurales que marcharon por calles de la capital peruana exigiendo el cierre del Congreso, restitución de Pedro Castillo y justicia para sus hermanos masacrados por las balas estatales. Las crónicas periodísticas, videos y fotografías de las masivas manifestaciones han puesto ante los ojos del mundo a los hijos del pueblo puneño por su espíritu de lucha sostenida, tanto en su región como en las calles limeñas, donde la mujer puneña ha tenido un marcado rol protagónico e inspirador. Las protestas contra el régimen de Boluarte solo al pueblo puneño le costó la vida de 28 de sus hijos y más de 500 heridos, muchos de ellos aymaras. No sería la primera vez que el Estado peruano comete masacres contra los aymaras. En realidad, la lucha de los pueblos originarios por su supervivencia durante las llamadas repúblicas ha estado marcada por hechos sangrientos por parte de los estados en su afán por excluirlos y exterminarlos. Muchos de estos asesinatos en masa han quedado registrados en algunas obras de la literatura andina. Por solo nombrar un caso, citaremos la masacre de Huancho Lima, ocurrida el 16 de diciembre de 1923, cuando el gobierno de Augusto Leguía ordenó acribillar a más de 2.000 aymaras. Al respecto, José Luis Ayala,
considerado como uno de los más importantes escritores puneños, ha rescatado los hechos alucinantes y verídicos ocurridos en la provincia de Huancané, Puno, y los ha plasmado en su croninovela Huancholima o Ciudad de las Nieves. En dicha obra, narra cómo y por qué los campesinos se rebelaron pacíficamente ante el Estado colonial peruano, fundando una sociedad distinta. Gracias a su dominio del idioma aymara y a su origen en Huancané, Ayala ha podido reconstruir este levantamiento campesino, a pesar de que muchos de sus protagonistas fueron víctimas de la violencia estatal, incluyendo muertes y desapariciones. Ayala sostiene que este movimiento siempre ha sido y será una referencia fundamental para el movimiento aymara. En Redoble por Rancas, de Manuel Escorza, la primera novela de la saga, narra las sublevaciones campesinas libradas entre 1956 y 1963 en los Andes peruanos. La novela relata la lucha de los pobladores de la minúscula aldea de Rancas contra el avance del Cerro de Pasco Corporation, que va apoderándose de sus tierras, sus casas y su ganado. Los constantes reclamos, infructuosos, ante las autoridades, conducirán a un enfrentamiento con las tropas enviadas desde Lima para proteger los intereses del hacendado. La masacre pondrá punto final a esta resistencia condenada al fracaso. A lo largo de las 5 novelas, se suceden otros hechos trágicos, entre otros hacendados, otras comunidades campesinas, otros líderes, pero el abuso será el mismo, la represión la misma. La única constante está descrita por el protagonista de El Cantar de Agapito Robles. En los Andes, las masacres se suceden con el ritmo de las estaciones. En el mundo hay 4, en los Andes 5. Primavera, verano, otoño, invierno y masacre.